Bueno, entonces hoy vamos a estudiar el libro de Marcos, vamos a ver el video en primer lugar y después vamos a proseguir con el estudio desde las diferentes Biblias. Pero vamos a hacer la oración inicial. Dios, en esta hora te damos muchísimas gracias por la nueva oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra a través de este grupo Mujer de la Palabra. Gracias por cada mujer que ha dispuesto su corazón para aprender, para conocer, para estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón que nos permitas amar tu palabra, que cada día nos queramos acercar a ella, conocerte a través de ella. Danos la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder estudiarla, para poder comprenderla, para poder oírla y hacerla. Así que en tu nombre, Señor, vamos a iniciar este estudio de Marcos a partir de este momento. Bueno, antes de que se me olvide, chicas, yo al grupo de Telegram ya envié la guía, el plan de estudio para Marcos, ¿listo? Si ustedes no lo pueden imprimir, no pasa nada, pero sí les pido por favor que lo realicen en su calendario, ¿listo? Para que ustedes sepan cuál es el plan a seguir. La idea es que hoy tengamos este primer momento, pero que ustedes en el día de hoy puedan leer Marcos capítulo 1 y podamos entonces tener nuestro encuentro final el lunes 7 de octubre con la ayuda del Señor con Marcos 15 y Marcos 16. ¿Por qué vamos a terminar el lunes 7 de octubre? Porque con la ayuda del Señor del lunes 14 de octubre al viernes 18 de octubre vamos a hacer nuestro reto gratuito de oración. Una esposa sabia, una mujer sabia ora por su esposo. Entonces, para que no se nos crucen los dos estudios, ustedes saben que no me gusta que tengamos todo junto. Entonces, vamos a terminar el estudio de Marcos el lunes 7 y el lunes 14 vamos entonces a estar realizando nuestro reto gratuito del mes. La guía de preguntas se las envío con la ayuda del Señor al grupo de Telegram. ¿Listo? Para que ustedes la puedan descargar. También son preguntas por cada capítulo para que ustedes puedan leer. Mi invitación es, si ustedes pueden, incluyan este estudio de Marcos a su tiempo devocional. ¿Por qué se los digo? Porque yo sé que hay muchas mujeres que tienen su tiempo devocional, hacen en su tiempo devocional oración, pero leen otros devocionales, leen otras guías devocionales y luego están atormentadas buscando en qué momento del día, en qué espacio del día ustedes pueden agregar el estudio de Marcos. Entonces, mi recomendación es que en ese tiempo devocional, sea una horita, sea media hora, sea 20 minutos, ustedes incluyan a Marcos, ¿cierto? Entonces, de pronto no van a poder hacer todos los estudios que ustedes quieren hacer, pero si quieren terminar algo, deben tener sabiduría para administrar el tiempo, planear el día y poder hacer lo correspondiente. ¿Listo? Entonces, teniendo eso presente, vamos ahora a compartir la pantalla porque me dicen ustedes, por favor, si ven. Listo, me dicen, por favor, si ven la pantalla. Me escriben allí. ¿Sí? Ok. Bueno, este video lo encuentran en YouTube, pero como les digo, para optimizar el tiempo y para que ustedes no estemos aquí hablando una cosa y luego ustedes tengan que ir a ver el video, entonces les voy a dejar el video en este momento. ¿Listo?
Bueno, chicas, ¿se ve el video o no se ve el video? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejar de compartir así y lo vamos a compartir de otra manera. Bueno, ahora sí, dígame, ¿se ve el video o no se ve el video? ¿Allí ven el video en la pantalla? Ahora sí, ok. Ahora me escriben, por favor, si lo escuchan. ¿Todavía no? Listo. Enlazan este Ahora, libro con un escriba cristiano ok, llamado Marcos. hoy vamos a iniciar. El Evangelio según Marcos. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con tres actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento, sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que para el pueblo judío solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no.
o que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, este es mi Hijo amado. Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato. Y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que esta vez es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba,
Y en el primer día de la semana, dos mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos, así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original, solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Ok, bueno, ahí hubo como un resumen de lo que es el libro de Marcos, ¿cierto? Y es muy bueno resaltar que recuerden que Pablo fue el primer escritor de las cartas que se conocen en el Nuevo Testamento. Y después Marcos fue el primer escritor del Evangelio de Jesucristo. Se estima que alrededor del año 60-65 después de Cristo es que Marcos, gracias a la recolección de las cartas de Pablo, es decir, todos los evangelios y las cartas que están en el Nuevo Testamento tienen mucha influencia paulina, porque fue el primer escritor. Entonces, aunque Pablo relata unos temas mucho más doctrinales, todos los demás escritores tienen bastante influencia paulina y eso es muy bueno que lo tengamos presente. Entonces, primer escritor del Nuevo Testamento, Pablo con Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Es el registro que se tiene. Y después encontramos a Marcos desde los cuatro escritores del Evangelio del Señor Jesucristo, a Marcos escribiendo este primer Evangelio, ¿cierto? Voy a leer entonces aquí ya lo que es la Biblia de estudio de MacArthur para que lo tengamos presente. Entonces, en cuanto al título, Marcos, por quien este evangelio es nombrado, fue alguien que estuvo muy cerca del apóstol Pedro y un personaje que continuamente aparece en el libro de los Hechos donde es conocido como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y lo pueden encontrar en las citas bíblicas de Hechos, capítulo 12, Hechos, capítulo 12, 25, Hechos, capítulo 15, 37 y Hechos, capítulo 15, 39. Es decir, Marcos no fue un discípulo, no hizo parte de los 12 discípulos de Jesús. Fue un discípulo o fue alguien muy cercano del apóstol Pedro y también vamos a ver que del apóstol Pablo. ¿Listo? Fue al hogar de la madre de Juan Marcos en Jerusalén, eh, donde Pedro fue cuando fue liberado de la cárcel. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 12, 2. Juan Marcos era primo de Bernabé. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero que hizo Pablo. Pero él desertó, es decir, Marcos desertó en Pergue y regresó a Jerusalén.
Ese registro de esos viajes misioneros los encontramos en Hechos, que es donde relatan esos viajes misioneros que hizo Pablo. Cuando Bernabé quiso que Pablo se llevara a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se negó. La fricción que resultó entre Pablo y Bernabé llevó a que se separaran. Entonces, mire que inclusive en estos personajes que son tan relevantes para la historia, ¿cierto? Cristiana, encontramos que también habían diferencias y fricciones. Y debido a esa diferencia y esa fricción que se presentó entre Pablo y Bernabé, ellos dos se separaron. ¿Listo? Sin embargo, el titubeo inicial de Marcos evidentemente dio lugar a mayor fortaleza y madurez y con el tiempo probó ser un fiel apóstol de Pablo. Pero Marcos terminó siendo muy cercano a Pedro. ¿Listo? Entonces, cuando Pablo le escribió a los colosenses, les instruyó a que si Juan Marcos venía, debían darle la bienvenida. Lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo llegó a mencionar a Marcos como un colaborador, lo encontramos en Filemón 24. Más adelante, Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Entonces vemos que a pesar de que hubo una fricción entre ellos, volvieron a tener esa comunión de hermanos y Pablo empezó también a considerarle como un colaborador. La restauración de Juan Marcos al ministerio útil pudo haber sido en parte debido al ministerio de Pedro, gracias a la relación que Juan Marcos tenía con Pedro. La relación cercana de Pedro con Marcos es evidente en su descripción de él como Marcos, mi hijo. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 13. Claro que Pedro, quien conocía el fracaso y su influencia en el joven, sin duda alguna fue clave para ayudarlo a salir de la inestabilidad de su juventud y llevarlo a la fortaleza y madurez que necesitaría para la obra a la cual Dios lo había llamado. Entonces, mire que Marcos, a pesar de que escribió este evangelio, ¿cierto? El evangelio de Jesucristo según Marcos, pues también tuvo un proceso de aprendizaje, un proceso que quizás fue difícil aceptar de que Pablo le dijera, no, es que usted no va a ir conmigo al viaje misionero, es que yo voy a ir con otras personas. Eso debió ser difícil para Marcos. Sin embargo, su relación con Pedro lo ayudó a mejorar su estabilidad emocional. Aquí hay algo interesante que quiero leer respecto al autor y la fecha. ¿Listo? A diferencia de las epístolas, los evangelios no nombran sus autores. Es decir, que los padres de la iglesia son los que dicen o establecieron quiénes fueron los que escribieron estas cartas y lo hicieron debido a los textos que se encontraron en ese momento. No obstante, los padres de la iglesia afirmaron de manera unánime que Marcos escribió este segundo evangelio. Entonces, aquí tenemos ahora el contexto histórico. Mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, Marcos parece haberse enfocado en creyentes romanos, particularmente gentiles, es decir, que no conocían del Señor y de todo lo que no hacían parte del pueblo judío, mejor dicho. Cuando emplea términos arameos, Marco los tradujo para sus lectores. Entonces, estos personajes, estos hombres también hacían las traducciones de las escrituras. Tengamos presente algo y a veces yo creo que no lo tenemos en cuenta y es que antes no habían escritos. Todo lo que se tenía era tradición oral. Entonces, todo era hablado, lo dicho, lo escuchado, lo mencionado, lo predicado.
Después del tiempo fue que empezaron a escribir y el que empezó a escribir fue Pablo, ¿cierto? Empezaron entonces a escribir. Inclusive en sus escritos se pueden ver diferentes géneros literarios, como en Mateo, que yo les mostré que había narración, pero que también había discurso. Entonces estaba la narración de Mateo de los hechos, pero también se encontraba el discurso, los discursos que Jesús daba a las personas. Entonces, después de esta tradición oral, es que se empieza este proceso de escribir. ¿Listo? Entonces, por otro lado, en algunos lugares usó expresiones en latín en lugar de sus equivalentes en griegos. Él también contó el tiempo de acuerdo al sistema romano y explicó cuidadosamente costumbres judías. Marcos omitió elementos judíos tales como las genealogías que se encuentran en Mateo y Lucas. ¿Por qué encontramos las genealogías en Mateo? Porque la audiencia era judía y porque el propósito de Mateo era decirle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Miren, para los judíos, miren que ustedes vieron que en la explicación siempre terminó las tres escenas con que los discípulos estaban confundidos. Y de verdad era bastante tremendo lo que estaba pasando en ese momento, porque los judíos estaban esperando realmente a alguien que les libertara con guerra, con espada, con guerreros, con soldados. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, pues ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? Cómo Jehová, Dios, salvaba al pueblo de Israel a través de las guerras, a través de las batallas. Entonces, no era extraño matar en ese Antiguo Testamento. Entonces, claro, los judíos no podían entender ni mucho menos creer que un hombre nacido en unas condiciones como las que nació Jesús, sin corona, sin linaje, pues que uno dijera, no, es que él es el hijo de tal, del rey, esto y lo otro, sin dinero, sin un ejército, fuera el que los fuera a liberar. Y por eso es que se empiezan todas estas explicaciones y empiezan a darse en unas figuras también para mostrar que Jesús sí era ese rey prometido. Entonces, esto es bien interesante entenderlo, porque nosotras, gracias a Dios, y eso que a veces nos cuesta entender un poquito la palabra, pero a nosotras no nos tocó todo ese bagaje de guerras y de liberaciones a través de las guerras y de toda esa ley mosaica, ¿cierto? Y nosotras pues tenemos, ya se los expliqué en el reto pasado, tenemos algo que los judíos no tuvieron en su momento. Nosotros tenemos bautismo en agua, nosotros tenemos nuevo nacimiento, nosotros tenemos perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, por más buenos hombres que fueran, ellos no tuvieron eso que nosotras hoy tenemos, ¿cierto? Pero era otro tiempo, era inclusive otra ética y se juzgaban las cosas de una manera diferente. ¿Qué me van a decir, por ejemplo, de los hombres que tenían más de 200 mujeres, tres mujeres, ¿cierto? Miren a David. Se enamoró de la muchacha, se acostó con la muchacha, mandó a matar al hombre, ¿cierto? Pero mire que para él no hubo un sacrificio de Cristo. Entonces, ese Antiguo Testamento no estoy diciendo que fuera peor o mejor. Lo que quiero es que desde este momento tengamos presente que son contextos muy diferentes y que cuando Cristo, ¿cierto?, muere en la cruz del Calvario, resucita, nace una nueva historia para nosotros los cristianos. Pero quienes fueron los primeros cristianos fueron los judíos. Entonces a ellos había que explicarles cómo todo eso que ellos pensaban
que era y lo que los hacía libres realmente no funcionaba de esa manera con Cristo. Por eso para los judíos era muy difícil entender que si ellos no hacían nada, igual iban a ser salvos. Para ellos les costaba, pero ¿cómo que sí? No, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que circuncidarme, yo tengo que guardar las leyes, yo tengo que guardar el día de reposo, yo tengo que hacer eso, porque si no, yo no voy a tener esa salvación. Cuando Jesús empieza a hacer cosas en el día, es que Jesús vino a interrumpir, a marcar otro contexto. Entonces, claro, eso era como muy confuso, inclusive para los discípulos. ¿Listo? Entonces, este Evangelio, Marcos, también hace menos referencia al Antiguo Testamento e incluye menos material que sería de interés particular para los lectores judíos, tal como aquello que era crítico de los fariseos y saduceos. Los saduceos son mencionados solo una vez en Marcos, que es en capítulo 12, versículo 18. Cuando menciona a Simón de Cirene, capítulo 15, versículo 21, Marcos lo identifica como el padre de Rufo, proveniente de la iglesia de Roma. Todo esto apoya la posición tradicional que Marcos fue escrito para una audiencia gentil que inicialmente estaba en Roma. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas históricos y teológicos de Marcos? Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre. Marcos capítulo 10, 45. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que en su enseñanza. Entonces, Marcos no relata tanto las enseñanzas de Jesús, sino las obras, las acciones que hizo Jesús. Particularmente destaca el servicio y el sacrificio. Marcos omite los discursos largos que encontramos en otro de los escritores del Evangelio y con frecuencia relata breves extractos para dar la esencia de la enseñanza de Jesús. Marcos también omite cualquier relato de la genealogía y nacimiento de Jesús, comenzando donde el ministerio público de Jesús se inició, con su bautismo por Juan en el desierto. Marcos también demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquiera de los otros evangelistas, enfatizando las emociones humanas de Cristo, sus limitaciones humanas y otros pequeños detalles que subrayan al lado humano del Hijo de Dios. Hay algunos retos de interpretación y esto está muy ligado a un concepto que yo les di cuando hicimos la introducción de Mateo y son los evangelios sinópticos. Entonces, Marcos, Mateo y Juan, bueno, se los quiero decir como son porque no quiero ir a decir algo que no es. No, no es Juan, es Lucas. Marcos, Mateos y Lucas hacen parte de lo que se considera evangelios sinópticos, es decir, que tienen similitudes entre ellos. Encontramos relatos parecidos, inclusive las mismas palabras, ¿cierto? Pero también encontramos diferencias. Entonces, en uno encontramos el relato que hace, por ejemplo, cuando fue donde la suegra de Pedro, y encontramos un relato de esta situación en uno de los evangelios, pero encontramos ese relato en un contexto diferente en otro evangelio. Entonces, lo que quiere decir sinóptico es que tienen similitudes entre sí, pero también tienen diferencias entre sí. Y Mateo y Lucas se escribe después de Marcos. Es decir, primero como que se tiene esa fuente de Marcos, pero Mateo y Lucas tienen otros enfoques, aunque repiten cosas, ¿cierto? Entonces, eso también es bueno que lo tengamos presente, que lo tengamos presente, porque yo sé que muchas han preguntado, ay, venga, ¿y por qué aquí dice de esta manera? Y pero aquí me está diciendo de otra manera. Preguntan mucho también lo de Judas.
Ay, no, pero es que aquí dice que Judas se suicidó, pero no, es que aquí también dice que Judas se cayó y se partió la cabeza. Entonces, ¿a quién le creemos? No es a quién le creemos, es que cada uno, pues, a pesar de que tiene una misma fuente, pues tiene su redacción, ¿cierto? Y tiene también su público, su propósito. Entonces, por eso es bueno entender el contexto cuando uno va a leer el libro. A mí, ¿por qué me gusta hacer este primer acercamiento antes de iniciar a leer los capítulos? Porque así nosotros vamos a ver, ya vamos a leer el libro con un panorama más general, ¿cierto? Ya no nos vamos a centrar solamente en lo que Dios me quiere decir, porque es que así leíamos la Biblia. Vamos a leer la Biblia a ver qué es lo que Dios me quiere decir, a ver qué es lo que Dios quiere tratar en mi problema. Ahora no, ahorita es, vamos a leer la Biblia para conocer al Dios que tenemos, para conocer la historia, para conocer qué era lo que estaba pasando y cómo lo redacta cada uno de esos autores. Ahorita voy a leer entonces lo que nos habla un poquito acerca de Marcos, la Biblia de estudio Ser Mujer, que es la Biblia que yo utilizo. ¿Listo? Entonces, dice, Marcos es el más breve de los cuatro evangelios y casi todo su contenido aparece también en Mateos o en Lucas y otras veces en ambos. Otro aspecto interesante es que la historia avanza de manera rápida y fluida. Vimos que Mateo tenía 28 capítulos, mientras que Marcos tiene 16. Otra cosa, estas escritos se dividieron en capítulos y en versículos, pues para una lectura como más fácil. Pero esto eran cartas, o sea, esto eran relatos, ¿sí? No es que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no, esto era cartas escritas de corrido, discursos escritos de corrido. Por eso es que yo siempre les digo, no leamos los subtítulos para que no nos encasillemos en lo que me va a decir el texto, sino que leamos de corrido. Dice, Marcos solo describe un año o un poco más de la vida de Jesús. Nada dice sobre el nacimiento de Jesús ni de los primeros años de su vida, contrario a Mateo, que Mateo sí lo hace, ¿cierto? Cuando a Jesús aparece en el libro de Marcos, ya es un adulto maduro que va hacia Juan el Bautista para ser bautizado por Juan. Un rasgo típico de Marcos es que dedica más espacio a los actos que a los discursos de Jesús, pero concede a la descripción de los hechos un espacio más amplio, incluso a veces superior al de Mateo o Lucas que dedicaban a las narraciones paralelas, perdón. Por otro lado, más de la tercera parte del libro gira en torno a la última semana de Jesús. Entonces podemos decir que el libro de Marcos se divide en dos bloques. El primer bloque hace referencia a los milagros y el segundo bloque hace referencia a la pasión, muerte, sufrimiento y resurrección de Jesucristo. Mm, Perdón, es posible acompañar sus actividades día por día. O sea, como que muestra un seguimiento súper claro, cercano de esa última semana de la vida de Jesús y después su resurrección. A medida que progresa, el desarrollo dramático de Marcos crece en intensidad hasta alcanzar su punto culminante en el relato de la pasión, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Ahora, como esta Biblia de estudio se enfoca en la mujer, les voy a dar algunas particularidades que encontramos acerca de la mujer en el libro de Marcos. Primero, aunque la Biblia no habla específicamente de la esposa de Pedro, sí habla de su suegra. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 30, don, ok, donde vemos esa sanidad de la suegra de Pedro que tenía una fiebre y luego de ser sanada, entonces empieza a servir.
Segundo, Jesús tenía por lo menos dos hermanas, mujeres. Lo vemos en capítulo 6, versículo 3 de Marcos. Tercero, las palabras de Herodes a su hijastra se asemejan a las del rey Asuero a Esther, en el capítulo 6, versículo 23, y en Esther lo vemos en Esther 5, capítulo 3, versículo 3 y 6, y Esther 7, versículo 2. Cuarto, una mujer no judía confió en el poder de la sanidad de Jesús, que se encuentra en Marcos 7, 24 al 30. Marcos es el único evangelista que menciona la posibilidad de que una mujer inicie el proceso de divorcio. Otro, si una mujer quedaba viuda sin haber tenido hijos, el hermano de su difunto esposo debía casarse con ella. Otro, una viuda pobre fue ejemplo para los líderes religiosos judíos. Otra, una mujer tenía un perfume tan caro que costaba el equivalente a un año de trabajo. Otra, no se mencionan hombres sino mujeres que contemplaban a Jesús durante la crucifixión. Otra, al menos 3 mujeres se encuentran con un ángel. Y por último, las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús huyeron espantadas cuando el ángel les dijo que había resucitado. Marcos 16, 8. ¿Qué mujeres se mencionan en Marcos? Se menciona a la criada de Caifás, a la esposa dejada por causa de Jesús, hembra, dice aquí Marcos 16, hermana, hermanas de Jesús, hermanas dejadas por causa de Jesús, Herodías, hija de Herodías, hija de Jairo, hija de la Sirofenicia, madre, madre dejada por causa de Jesús, María Magdalena, María madre de Jacobo el menor y José, María madre de Jesús, mujer, mujer con hemorragia, mujer que unge a Jesús, mujer que repudia a su marido, mujer que se casó con 7 hermanos sucesivamente, mujer repudiada, mujer sirofenicia, mujeres en el Calvario, mujeres encinta, mujeres que crían, mujeres que seguían y servían a Jesús, Salomé, que Salomé es la que se conoce como la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Sí? Así se le conoce a esta mujer, Salomé, la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran los hijos de Zebedeo? Los 2 discípulos que la mamá le dijo, ay, venga, que cuando estén en el reino uno se me siente a la derecha y otro se le siente a la izquierda. ¿Listo? Suegra de Pedro, viuda pobre que ofrendó y viudas cuyas casas devoran los escribas. Entonces, eso en cuanto a lo que hace referencia a Marcos. Y por último, quiero entonces mostrarles este mapa para que, miren, a veces uno no tiene presente estos mapas, pero estos mapas a uno le ayudan a entender en dónde estaban ubicados y dónde se lleva a cabo todos los relatos que se mencionan en Marcos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. ¿Dónde nació Jesús? Que me pongan allí en el chat, porfa. ¿Dónde nació Jesús? ¿O cuál región estaba allí, cierto? Entonces tenemos en Belén, Belén de Judea, ¿cierto? Y aquí, ¿dónde bautizaba? ¿Dónde comenzó también a bautizar Juan, el Bautista? En Jerusalén, ¿cierto? Listo. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, este es un mapa donde son los sitios memorables de Mateo, que también se los mostré. Entonces, aquí tenemos a Judea, Belén, o sea, aquí nació Jesús, ¿cierto? Y se acuerdan que él empezó a hacer un recorrido con José, porque tenía que cumplirse en las escrituras en Mateo, y que fue un lugar, luego fue a Egipto, luego fue a Nazaret, ¿cierto? Entonces aquí empieza la historia de Jesús
Pero aquí empiezan a darse los recorridos, ¿cierto? Y todo esto se recorría a pie. Por eso cuando los que mencionan de los magos, es decir, que eran como los que estudiaban las estrellas, cuando fueron a encontrar a Jesús no encontraron un bebé, encontraron a un niño de más o menos 2 años de edad. Por eso fue que Herodes mandó a matar a los niños de más o menos 2 años de edad en ese momento, porque los magos o los que estudiaban las estrellas no habían regresado. Entonces Herodes dijo, no, ya el niño debe tener más o menos 2 años, entonces hay que mandar a matar a los niños de 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque esos recorridos se hacían a pie, eso no era de un día para otro. Entonces, todo eso era un proceso. Y todo eso, ya les voy a mostrar, es lo que recorrió Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Para sanar. Entonces, miren, haciendo milagros y todo eso. Entonces, aquí tenemos a Judea, aquí tenemos a Samaria, está aquí en el camino, y aquí tenemos a Nazaret, Capernaum, toda esta zona, ¿cierto? La recorrió Jesús con sus discípulos. Entonces es bueno también tener ese panorama, ¿sí? Porque a veces, perdón, porque a veces pensamos que todo ocurrió en el mismo sitio. Ah, no, que fue a la casa de allí, no, eso es allí cruzando la avenida. No, eso eran unos recorridos, ¿cierto? Unos recorridos que tenían que hacer para poder llevar esa palabra y predicar ese evangelio. ¿Listo? Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Aprendieron hoy? ¿Aprendieron algo hoy? Que es lo más importante, ¿no? Que podamos aprender. Ya vamos a empezar a leer Marcos y ya lo vamos a ver con un panorama. Ya vamos a empezar a leer. Ay, claro, es que le estaba hablando a los romanos, a los creyentes que se convirtieron. Le estaba hablando a los gentiles, no le estaba hablando a los judíos. Entonces, todo ese tipo de cosas ya vamos a poderlo entender cuando empecemos a leer la palabra del Señor. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, les surja alguna duda, o quedó muy claro. Esto tiene pues mucha más profundidad, ¿cierto? Pero quise traerles es como lo más claro y como lo que ustedes pudieran apropiarse más de ello para entender el mensaje. Me alegra mucho que hayan aprendido en esta mañana. Mi único deseo es que a través de este grupo de Mujer de la Palabra ustedes quieran estudiar la palabra del Señor. Y ya entonces la tarea de la semana, ¿cuál es? La tarea de la semana, ¿cuál es? Ay, Lourdes, bienvenida. Me alegra mucho que estés por aquí. Miren, yo aquí les dejé en este calendario, hay un cuadrito que dice meta de la semana. Entonces, la meta de la semana es leer los capítulos de la semana. Esa es la meta. ¿Listo? Recordatorios y ustedes el texto bíblico que quieran elegir. Yo escogí Marcos capítulo 3, el versículo 35. Perdón. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese fue el texto que yo elegí para poner acá. Entonces, ¿cuál es la meta de esta semana? La meta de esta semana es leer hoy Marcos 1, martes Marcos 2, miércoles Marcos 3, viernes Marcos 5, sábado Marcos 6 y domingo Marcos 7. Si ustedes no tienen tiempo de responder las preguntas, por favor no las respondan. Prefiero que no contesten las preguntas, pero que sí lean el capítulo. Si ustedes dicen, no, yo no puedo responder las preguntas, yo no puedo tomarme el tiempo para hacer los apuntes, no importa, pero lea el capítulo. Y cuando usted lea el capítulo, entonces ya sabe, colorea el cuadrito para llevar el registro. No se me complique la vida. Ay, no, es que yo hoy no puedo responder las preguntas, es que hoy yo no puedo tomar apuntes, no lo voy a leer. No, léalo, léalo. Así sea antes de acostarse, mientras esté, no sé, descansando o haciendo algo, si está yendo en el bus, lleve su celular, lleve en su celular la Biblia. Tampoco, ay, no, es que si yo no tengo una Biblia física, entonces no la voy a leer. No. Si usted
tenga su Biblia física, pero también tenga su Biblia digital. Y cuando usted esté en el carro o haciendo algo que tenga su celular a la mano, en vez de irse a meter a una red social, abra la Biblia y busque Marcos, ¿cierto? Que usted diga, ay no, antes hoy de ver Instagram, TikTok o YouTube o Facebook o lo que sea, me voy a leer el capítulo correspondiente al día. ¿Listo? Entonces, así es como vamos a empezar a crear ese hábito de poder leer la palabra del Señor. Entonces, no se me queden en la excusa. Miren, ustedes se van a demorar leyendo solamente 10 minutos máximo, porque los capítulos son cortos, 10 minutos máximo. Pero si ya es que la quieren estudiar y quieren tomar apuntes, yo sí les digo que se van a demorar más o menos entre 20 minutos y media hora. Y ya la que quiera hacer dibujos, pintar la Biblia, escribir reflexión y hacer una cantidad de cosas más, mínimo, mínimo se demora 1 hora. Mínimo. Entonces ustedes evalúen el tiempo que tienen y con base en ese tiempo empiecen a establecer cómo lo van a hacer. ¿Listo? Que la que tomó apuntes y hizo reflexión es más consagrada que la que solo la leyó en la Biblia. No. Que la que se tomó el tiempo de hacer los apuntes va a ser más escuchada por Dios que la que se demoró 5 minutos. No. Pero recuerden algo, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, de nada vale para la que leyó en 5 minutos y para la que leyó en 1 hora si no la vive, si no la aplica. Recuerden, lo más importante de esto es vivirla, aplicarla. ¿Listo? Estudio bíblico y devocional es lo mismo. El tiempo devocional, vuelvo y se los digo, yo sé que les he dado mucho este ejemplo, pero para Lourdes, que está nueva acá, el tiempo devocional es un plato blanco de comida. ¿Y usted cómo va a llenar ese tiempo devocional? Es decir, ese plato lo va a llenar con estudio bíblico, con oración, con prédica, con vigilia, con ayuno. Entonces, hoy usted se levanta y dice, aquí tengo mi plato, aquí tengo mi tiempo devocional. ¿Qué voy a hacer hoy en mi tiempo devocional? Ah, no, es que tengo tanto tiempo para hacerlo, entonces no me complico y voy a poner en el platico lo que puedo hacer. Entonces, en este caso voy a poner oración y voy a poner estudio de Marcos. Entonces, en el tiempo devocional, mi plato quedó oración y quedó el estudio bíblico. El estudio bíblico no es algo diferente al tiempo devocional. Va dentro del tiempo devocional. ¿Listo? Bueno, un besito para todas. Les deseo una hermosa semana y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo lunes donde ustedes todas me van a decir, completamos la semana de lectura. Con la ayuda del Señor lo vamos a hacer así. ¿Listo? Que tengan una excelente mañana. Bendiciones.